madre pensaba que yo no le podría mentir en algo tan grave como eso. Él hacía que jugaba a la Play, me hacía pues hacerle tocamientos o él me los hacía a mí. Al final aprendes a callarte, ¿Aceptarlo? que pase, y yo cerraba los ojos y ya está. O sea, que pase lo más rápido posible. Y entonces cuando eso pasaba, pues sí que me pegaba porque podía manchar algo, pero si no pasaba, también me pegaba por no haberlo hecho. Tengo un día que es marcado, que es con el que tengo las pesadillas, con el que decidí coger un medicamento que yo estaba tomando de por sí y tomarme 34 pastillas, que era un medicamento que poco a poco te iba bajando los latidos del corazón hasta provocarte una parada. Ahí no te entró el arrepentimiento de decir, hostias, que me quiero quedar, ¿sabes? No, yo me quería morir. Naira, gracias por escribirnos y por elegirnos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes ya que estás aquí conmigo? ¿Qué sensaciones Súper tienes? bien, pero súper nerviosa. Nervios cero, ¿vale? Quiero que te sientas cómoda hablando conmigo. No hay cámaras, estamos aquí tú y yo. Si necesitas beber agua, si necesitas parar, si necesitas cualquier cosa, lo dices, ¿vale? Vale. Si hay algo que te nace no contarlo, no lo cuentes. Y si necesitas cualquier cosa, pues me lo dices, ¿vale? Muchísimas gracias por crear este espacio. Em, para empezar, ¿te parece bien si te pregunto cómo era la relación con tu familia cuando eras pequeña? Pues con mi padre no tenía buena relación porque mis padres se separaron cuando yo era pequeña. Entonces sí es verdad que a mi padre lo veía a lo mejor un viernes por la tarde y volvía el sábado a mi casa. Entonces no he tenido mucha relación con él hasta hace pocos años que la corté definitivamente. Y con mi madre muy bien. O sea, soy la persona que soy gracias a mi madre y a mis abuelos, que son las personas que me han criado. También he tenido mucha suerte que mi madre encontró un hombre, que es Javier, que la verdad, o sea, actuó como padre toda mi vida, desde los 5 años hasta ahora. Y tengo que darle las gracias a ellos porque me han criado de una forma que creo que es estupenda. Y soy la persona que soy gracias a ellos. Entonces te diría que mi relación con mi familia me ha hecho ser quien soy ahora. ¿Tienes también hermanos? Tengo 2 hermanos. ¿Dos hermanos pequeños? Sí, uno por parte de padre y uno de madre. Tiene 10 años uno y el otro 9. 10 años y el otro 9. Ok. Son muy pequeños. ¿Cómo se llaman? Jorge y Unai. Em, de pequeña, ¿cómo eras tú? Te diría que fui feliz hasta que empezaron los abusos. Yo era la típica niña que mi madre diría, mariquita la primera. Se apuntaba a todo. Entonces, sí es verdad que yo de niña pues he sido muy alegre, siempre he querido participar en todo y demás. Es verdad que lo de mis padres no lo llevé muy bien porque no entendía el por qué mi padre no quería tener relación conmigo y es algo que también me costó, o sea, me ha costado mucha salud mental. Pero mis abuelos, yo vivía con mi madre y mis abuelos, porque mi madre he de decir que me tuvo con 19 años, entonces vivíamos con ellos. Realmente no me ha faltado nada, gracias a mi madre que ha estado trabajando, estudiando y criándome, pero también a mis abuelos. Entonces he sido feliz, nunca me ha faltado nada. Tenía una familia que creo que era la familia que todo el mundo le gustaría tener, porque Unida, ¿no? es que éramos súper unidos. O sea, para todo íbamos todos. Cumpleaños, fin de año, bodas, bautizos,
cualquier barbacoa, o sea, era increíble. Todo genial hasta que empezaron los abusos que te diría que mm, una parte de mí murió y no, y no ha vuelto a venir a mí. ¿Y por qué ahora has tenido esa valentía y esa fortaleza para venir aquí a contarlo? ¿Por qué nos has elegido ahora a nosotros? Pues porque estoy cansada. Estoy cansada de que a estos temas no se le dé la voz que realmente creo que se le tiene que dar, porque al final nosotros, o sea, las víctimas no somos las culpables y creo, o sea, me da la sensación de que de lo que no se habla no existe. Y creo que mucha gente tiene ese pensamiento de, no, si no se habla, un tema tabú y la verdad es que, o sea, estoy cansada y no me gustaría que siga siendo un tema tabú. Y en concreto mi historia, porque o sea, en 2022 mi madre tuvo un problema bastante grave y, y yo sentí que mi madre pues se iba a morir sin saber la verdad de lo que le pasaba a su hija tras muchos años de preguntas de médicos y de todo. Entonces ahí tardé un mes en contarlo todo. Y desde entonces ya es verdad que me ha ido costando, he ido poco a poco a más familiares, a más amigos, pero es que no tengo que sentir vergüenza. O sea, no creo que sea yo la persona que tiene que sentir vergüenza dentro de esta historia. Entonces creo que es hora de hacerlo público y de que haya mujeres que se sientan identificadas con mi historia y que las pueda ayudar de alguna manera. ¿Tu madre fue la primera persona a la que se lo contaste? No, mi madre no, fue mi mejor amiga. Se lo conté a mi mejor amiga y luego a mi mejor amigo. Ellos dos me estuvieron ayudando durante años a poder pagarme psicólogo, a, a todos, a llevarme al médico si me había dado un ataque de pánico, un poco a todo, porque no sabía cómo contarlo a mi familia. Y luego, o sea, mi madre tiene depresión, entonces no sabía muy bien cómo contárselo, o sea, de qué forma hacerlo para no hacerle tanto daño. Entonces primero se lo conté a su mejor amiga, a mi tía, a la hermana de mi madre y al marido, porque quería que ellos me ayudaran a, a poder contárselo de la mejor manera posible sin que a ella le afectara tanto. Y bueno, al final, o sea, el paso hay que darlo. Me costó muchísimo porque mi madre a mi primo lo quería muchísimo, pero, o sea, mi madre no dudó ni un segundo en creerme ni en apoyarme. Importante eso, ¿eh? Pues la verdad es que me siento súper afortunada, porque por desgracia hay muchísimas mujeres que no o sea, que su familia no les apoya. ¿Cuánto tardaste en contarlo desde que pasó hasta que fuiste capaz de armarte de valor para decírselo a tus tíos? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues esto terminó cuando yo tenía 12 años y yo lo conté en noviembre de 2022. O sea que en 2022 tenía 21, Ahora tienes 24. ahora tengo 24. Si hace 3 años, va a ser 3 años ahora en noviembre que lo conté, pues he tardado pues 9 años. Desde que terminó, desde que empezó, más de 10 años. Y el detonante y la valentía fue por lo de tu mamá, ¿no? Sí, porque ella es muy importante para mí, es mi madre y, y eso, sentía un sentimiento de culpa, de yo quería que pasara lo que pasara, que ella se fuera tranquila o estuviera tranquila de saber pues lo que me pasaba, porque de verdad, o sea, han sido muchísimos años de muchos médicos, mucha medicación, o sea, de todo. Mi madre ha intentado todo por saber lo que me pasa, por ayudarme, pero es que al final era imposible. O sea, ella no se imaginaba que me hubiera pasado algo así, y mucho menos con la persona que me ha pasado. Entonces, se sentía muy culpable de no poderme ayudar,
pero es que yo tampoco le di la facilidad Ya. de que pudiera hacerlo. ¿Te sientes cómoda? ¿Estás a gusto? Sí, Si alguna pregunta te hago, te incomoda o lo que sea, no la contestas, ¿eh? De pequeña, ¿cómo era la relación con tu primo? pues en principio bien. O sea, es verdad que mi primo es una persona, era una persona bastante conflictiva, en el sentido de que pues se metía en muchas peleas, era un poco violento, pero yo con él había tenido buena relación. Es más, cuando pasó todo esto, durante y después de que pasara, en el instituto, si yo tenía algún problema, él daba la cara por mí. O sea, era como que nadie la tocara, pero él estaba haciendo conmigo lo que quería. Pero de cara a la gente, que nadie me tocara ni nadie me hiciera nada. Es como yo era la prima de que nadie le hiciera nada. ¿Te sentías protegida por él también? ¿O Sí, no? sí, sí, me sentía protegida por la persona que me había destrozado la vida. Es un poco difícil de entender, pero sí. ¿Cómo empezaron a darse esos hechos? Pues me encantaría saber responderte la pregunta, pero es que no lo sé. O sea, no tengo recuerdo ni de cómo empezó, ni de cómo terminó. No tengo... Es algo que he intentado durante muchísimos años. De verdad es como necesito, o sea, creo que necesito saber para entender un poco mi historia, pero a través de ya muchísima terapia em, he entendido que existe la disociación y que el cerebro bloquea momentos que son muy duros, que son mejores que no nos acordemos, pero sí es verdad que te diría que ojalá pudiera acordarme, pero es que no me acuerdo. A veces he intentado decir, igual si me acuerdo, puedo entender el por qué, que no hay ninguna justificación, o sea, no hay ningún por qué, pero para mí misma decir, entender un poco más mi historia, porque es que no me acuerdo, o sea, me acuerdo durante todos los años, pero no del primer día ni del último día. Es que tienes 9 años también, partiendo de esa base de que era muy pequeña, lo que tú dices, el sufrimiento a lo mejor o el shock que te produjo eso ha hecho que lo elimines por completo. Así que a lo mejor es por tu bien. Sí, o sea, los profesionales me dicen eso, que la cabeza es muy sabia y si bloquea algunos momentos malos, serán porque es mejor que no los recuerde. Y estos hechos se repetían muy a menudo. ¿Vivías cerca de tu primo? ¿Vivías lejos? ¿Eran momentos? Yo siempre estaba con mis abuelos, normalmente, porque son mi vida. O sea, mis abuelos son mi vida. Y mi familia se reunía viernes, sábado y domingo en su casa a lo típico que hacen todas las familias, jugar a la lotería, estar juntos, pasar un rato pues a merendar, cualquier cosa así. Yo al principio, o sea, hasta los 10 años, estuve viendo a mi padre. Entonces el viernes no lo pasaba con mi familia, sino lo pasaba con mi padre. Pero a partir de los 10 años, yo pasaba viernes, sábados y domingos en la casa de él. Cuando toda mi familia estaba en la cocina merendando, pues él hacía como si estuviera jugando a la Play en su cuarto. Que era algo que nunca entendí el por qué ahí, porque tenía un ventanal muy grande. O sea, que si alguien hubiera pasado, nos hubiera visto perfectamente. Pero nunca pasaba nadie. Es algo que tampoco entendía. Y bueno, empezaron a darse los abusos de esa forma. Eran todas las semanas, viernes, sábado y domingo. Todas las semanas. Entonces, normalmente siempre era igual. O sea, siempre hacía lo mismo. Porque era la forma que tenían de que nadie se diera cuenta
y de abusar de mí. Pero sí es verdad que tengo recuerdos muy puntuales de otros momentos que no sean en su casa, que para mí son los peores recuerdos. ¿Tú crees que tu familia, tu madre, tu tía, tus abuelos podrían sospechar o saber algo de lo que estaba pasando? ¿O sabes que no? En absoluto. O sea, es que estoy segurísima de que si en algún momento se les hubiera pasado por la cabeza, hubieran hecho algo. Porque es verdad que mi madre un día sí que me preguntó si alguien pues había hecho algo que yo no quería, o sea, alguien... Y yo le dije que no, porque claro, o sea, me pasaban tantas cosas que tampoco era normal para alguien de mi edad. Pero como yo mentía y mentía, o sea, es algo muy malo, pero he aprendido a mentir muy bien, a hacer, o sea, una vida paralela a la que realmente yo sentía por dentro. Entonces, claro, ellos no se llegaban a imaginar nada. Y estoy segura de que si lo hubieran hecho, yo no habría tardado tanto tiempo en estar así, ni en contarlo, ni en nada, porque todo se hubiera acabado. ¿Y por qué te preguntó tu madre eso en ese día? ¿Porque te notó rara? ¿O Pues porque vio algo sospechoso? porque yo no paraba de tener problemas, o sea, yo o tenía muchísima migraña, o tenía ataques de pánico, tenía ataques de ansiedad, empecé a tener agorafobia. Claro, mi madre no entendía el por qué, porque yo me refugiaba en la mala relación con mi padre, en estar muy nerviosa por los exámenes, pero tampoco es normal. O sea, no es normal estar así durante tanto tiempo. Entonces, cuando yo empecé con depresión, pues mi madre, claro, me hizo esa pregunta. Yo tendría 15, 16 años cuando me hizo esa pregunta. Y yo no había tenido relaciones sexuales todavía con nadie. Entonces, era imposible. Le dije a mi madre que no. Ella me creyó porque como algo, o sea, mi madre pensaba que yo no le podría mentir en algo tan grave como eso. Y al final sí que lo hice. ¿Y tú crees que ha podido pasar algo similar con alguna otra persona o alguien de tu familia? ¿O solo era contigo? Pues sinceramente esa pregunta me la he hecho muchísimas veces. Porque yo no sería capaz de aguantar que él hubiera hecho eso con mis primas, por ejemplo. Yo soy la mayor de mis primas, y sé que eso no ha pasado con mis otras primas porque he hablado con ellas y es verdad que ellas nunca, o sea, o apenas iban a su casa. Entonces era como imposible que se diera porque no tenían relación apenas con él. La que tenía relación era yo, más que nada porque yo vivía con mis abuelos. Ellas como vivían con sus padres, pues no tenían tanta relación. ¿Cómo era la relación con él en público? ¿En las reuniones familiares, en este tipo de eventos, en casa cuando estaban tus abuelos? ¿Era normal o tú intentabas evitarle? Yo, por encima de todo, intentaba que mi familia no se diera cuenta. Entonces, eso hacía que si había 5 personas y yo le daba, o sea, y entre las 5 estaba él, y yo le daba 2 besos a los otros 4, a él también. Si he tenido que ir a un cumpleaños suyo, también he ido. Si en la cena de fin de año me he tenido que sentar a su lado, me he sentado. O sea, he hecho todo lo posible porque mi familia no sospechara ni un segundo de todo lo que había pasado. Entonces mi relación con él era normal. Entonces, si cualquiera se enterara, cualquiera de mi edad, que me conociera a mí y a él, se enterara que es él, mi agresor, yo creo que dudaría de mí. Pero dudarían de mi historia porque me han visto estar con él como si nada. Pero es que al final lo he hecho porque por miedo. O sea, por miedo, por culpa y por vergüenza. Te diría que por esas 3 cosas. ¿Por qué viene la vergüenza ahí? Viene la vergüenza porque es algo muy íntimo. Entonces, pensar que tu primo te, te puede llegar a hacer esas cosas, o sea, yo siento mucha vergüenza.
y sobre todo para hablar con mi familia de lo que me ha hecho o de cómo lo ha hecho, no puedo. O sea, me cuesta mucho entrar en detalles con ellos porque para mí es vergonzoso. Lo veo tan injusto, Total. tan injusto. Y, y que encima, como me has dicho antes, que tú sientas vergüenza y que tengas a día de hoy la sensación de que la familia se ha separado por culpa tuya, es muy injusto. Quizá es lo que peor llevo, ¿no? De todo esto. O sea, el haber sufrido los abusos, sin duda alguna, me ha marcado y de verdad una parte de mí, una gran parte de mí, murió el día que empezaron esos abusos. Pero el sentimiento, yo sé que no es mi culpa, pero el sentimiento de culpa que yo tengo de haber destrozado a mi familia es increíble. O sea, a tal punto del intento de suicidio por la culpa. O sea, yo decía, si yo no hubiera contado nada, mi familia seguiría normal. Y no que ahora hay gente que se ha tenido que posicionar de un lado o de otro. Cuando también he tenido la suerte que otras personas no la tienen, de que él a mi madre eh, le ha dicho que sí que ha pasado. Entonces he Él lo tenido esa reconoció. suerte. Sí, a mi madre sí. Al resto no, pero a mi madre sí. Entonces he tenido esa suerte que muchas personas no la tienen. Pero claro, solo a mi madre. Mi madre me defiende a mí. Entonces el resto de mi familia se ha tenido que posicionar en lo que ha creído. En él o en mí. Entonces yo me quedo, al final en mi familia, pero me quedo con la gente que me apoya y que no ha dudado de mi palabra en ningún momento. Y lo bueno, por sacar algo bueno o positivo de todo esto, es que tú tienes la satisfacción de que tu madre sabe la verdad. Exacto. La sabría de todas formas, porque solo basta con... entendería comportamientos pasados y lo que has sufrido lo entendería ya con eso. Pero si además el agresor dice eso, para ti tiene que ser como... Mi madre, cuando yo lo conté, él fue a su casa donde estaba su madre y él, porque él vive con sus padres todavía. Y él dijo que no había pasado nada. Entonces mi madre me vino y me dijo, oye, Naira, me ha dicho que todo es mentira, que no ha pasado nada, pero yo te creo. O sea, mi madre entendía, como tú has dicho, muchos comportamientos y muchas cosas de mi Lo sabía. pasado que, claro, que todo le cuadraba en ese momento. Entonces me dijo, voy a darle otra oportunidad y mañana voy a volver a ir a su casa para ver qué me dice. Entonces mi madre fue yendo un día tras otro hasta que él, pues, él no paraba de llorar y reconoció la verdad. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué No se sé si se cambió? siente culpable. La verdad es que a veces me lo pregunto. Igual, igual ha cambiado y se siente culpable o al ver que ya no le quedaba otra y se ha sentido acorralado o ha dicho la verdad. Yo la verdad es que estoy muy tranquila de que yo sé lo que ha pasado, yo sé que no estoy mintiendo. Quien me quiera creer que me crea y quien no me quiera creer que no me crea. Para mi gente importante y la gente que yo quiero y que me quiere, me cree. Entonces, es lo que me importa. Quien no me crea, pues no los quiero en mi vida. Y siempre tu agresor tenía el mismo modus operandi. Siempre hacía lo mismo, siempre era en la casa o con el paso del tiempo fue increciendo, fue a más en otros sitios o... Normalmente era en su habitación. Normalmente siempre. Era lo mismo. Él hacía que jugaba a la Play, me hacía pues hacerle tocamientos o él me los hacía a mí o en algún momento pues me hacía bajarme el pantalón, echarme la braga a un lado y tener relaciones sexuales.
Em, Durante esto, pues él con amenazas, obviamente, de nadie te va a creer, eres una guarra, todo este tipo de cosas. Violencia física y aparte psicológica también, ¿no? Claro, era como, es tu culpa, nadie te va a creer, vas a dar vergüenza. Entonces yo eso lo llevaba bastante mal. Y aparte, como me pegaba, pues también me daba miedo. Entonces yo un día es como que, mm, a ver cómo te lo explico. Tú pones resistencia, pero pones resistencia un día, dos y tres. Pero cuando ya aprendes que aun poniendo la resistencia, eso va a pasar sí o sí, No la pones. no la pones, porque lo único que quieres es que acabe ya. Entonces, si la manera que hay de que acabe más rápido es ni decir que no, ni hacer nada, al final aprendes a callarte, que Aceptarlo. pase y yo cerraba los ojos y ya está. O sea, que pase lo más rápido posible. Y es verdad que no duraba mucho, porque como te he dicho, tenía el ventanal en la habitación y, y pasaban personas. Nunca nos cogían porque obviamente él no era nada tonto, pero no duraba mucho. Pero sí es verdad que, por ejemplo, mm, si eyaculaba yo, que esto me ha costado muchísimo entenderlo, pero gracias a la terapia pues como que he podido entenderlo un poco más, porque claro, yo no entendía cómo sin ser mutuo, ¿sabes? Sin ser consentido, yo podía pues terminar, ¿no? Y es que al final las terapeutas pues me han dicho que el cuerpo fisiológicamente responde. Si tú lo estimulas, responde. Y es algo que a mí me ha costado mucho porque, claro, yo decía, pero es que ¿cómo me puede pasar esto o cómo me podía pasar si realmente yo no estaba disfrutando? Pero bueno, con mucha terapia pues he llegado a entender que sí, que eso pasa. Y entonces cuando eso pasaba, pues sí que me pegaba porque podía manchar algo, pero si no pasaba, también me pegaba por no haberlo hecho. Entonces era como un poco... Y era básicamente lo que hacía siempre. Pero sí que es verdad que tengo un día que es marcado, que es con el que tengo las pesadillas, con el que peor lo llevo, que estábamos en casa de mi tía em, y estábamos jugando en la piscina y él en la piscina pues me empezó a tocar, nadie se dio cuenta porque todo el mundo estaba a su bola y al final son dos niños jugando, tampoco hay nada que sospechar y, y luego pues decidimos jugar al escondite. Pues él siempre se escondía donde mismo que yo y ahí pues lo mismo, me bajaba el bikini o me lo echaba para un lado y hacía eso. Pero me marcó bastante porque fue la primera vez que me hizo hacerle sexo oral y eso me dejó, o sea, es el peor recuerdo que tengo de todo. Es muy duro, la verdad. Tranquila. ¿Tienes un pañuelo? ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Gracias. ¿Por qué, por qué pararon esos abusos? No lo sé. Mm, es que no lo sé. No me acuerdo. No consigo tener claro. Sé a la edad que terminó, porque lo sé, pero no recuerdo la última vez. ¿Y por qué lo hizo la última vez? Me he hecho muchísimas veces esa pregunta. ¿Por qué hubo una última vez y no siguió haciéndolo? Porque a veces pienso que puede ser... ¿Seguiste yendo a su casa? Sí, sí, sí. Es verdad que cada vez menos, pero seguía yendo. Entonces no entendía el por qué. A veces pienso que puede ser por el tema de, a lo mejor al tener las reglas y él hacerse mayor, pues igual pensaba, oye, que, Mm, ¿sabes? Puede quedar embarazada. No lo sé, ¿eh? O sea, porque no lo sé. Pero sí que eso se me ha pasado alguna vez por la cabeza.
¿Y de pequeñita tu mamá no te llevó al ginecólogo, a alguna revisión? No sé muy bien cómo funciona esto en las No, chicas. porque no tenía ningún problema, yo no decía nada. No digo, a lo mejor que en alguna revisión o algo que se viera que tú ya no eras virgen. No, normalmente no, no se ve. O por lo menos a mí no me han hecho ninguna Mm. prueba así de pequeña. Ya ha sido cuando ya de mayor pues he tenido algún problema o he querido ir por mí misma a una Sí. revisión. Pero en principio a mí de niña es que no me han hecho no me han hecho nada, la verdad. Y lo que has comentado antes del tema que, vamos, que llegaste al punto de querer quitarte la vida por, ya no tanto por lo que habías sufrido, sino porque te sentías culpable de haber separado a tu familia. Sí, es que es un sentimiento, de verdad que ojalá nadie lo tuviera, porque era como, o sea, yo sentía mucha culpa de todo lo que había pasado, pero digamos, la gota que colmó el vaso fue el ver a mi familia destrozada. Ya yo llevaba muchísimos años acarreando muchos problemas mentales, el trastorno de estrés postraumático, depresión, ataque de pánico, o sea, muchísimo, y era como, yo Todo por necesitaba derivado de estos del estrés abusos. postraumático de abuso, sí. Yo necesitaba descansar. Es que mi cabeza iba a 1000 por hora. Y era como, necesito hacer algo que me haga descansar, estar tranquila. Y no encontraba otra solución que no fuera esa. Es que no encontraba. Entonces, también te digo que no me creía capaz de hacerlo. Hasta el día que dije, ya está, no puedo más. Y, y me siento fatal por haberlo hecho. Y es algo que no volvería a hacer. Porque es muy penoso ver a tu familia, o sea, que tu familia tenga que venir a verte al hospital porque tú te has quitado la vida, te has intentado quitar la vida. ¿Tú antes pediste esa ayuda? ¿Antes de tomar esa decisión? ¿O no? Sí, pedí ¿A quién? ayuda una semana antes a los médicos. O sea, yo fui al hospital y dije, ¿Son los papeles que has traído? sí, o sea, tengo idea suicida, necesito un ingreso voluntario en salud mental, pero no me lo quisieron dar. Y A me fui ver, a mi casa, pues, a ver, ¿cómo es eso? No entiendo. O sea, ¿cómo es posible que una persona, una niña, vaya a pedir ayuda a un hospital para decir que tiene ideas suicidas, que querías tú, por tu propia voluntad, ingresar y te digan que no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué necesitan? o sea, yo me quedé, o sea, en shock. Era como, joder, No hay te un estoy protocolo a diciendo, seguir. claro, el primero era como, joder, es que te estoy diciendo que si no ingreso, lo voy a hacer, porque es que es lo único que pienso. Entonces, al no darme el ingreso voluntario, me sentí peor aún, o sea, me sentí más sola todavía, eh, y para mí fue como, joder, me han denegado la última esperanza que yo sentía que me quedaba. Pero, ¿qué pasa? ¿Que el médico que te atendió no era persona? ¿No entendió de la empatía? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no te creyó? ¿Qué hicieron? Pues mira, yo tuve un primer ingreso en junio porque me encontraba muy mal por el tema de, pues, de todo lo que había pasado, junio de 2022. Pero como mi familia todavía no sabía nada, yo contaba pues, a media un poco la historia. Entonces me tocó una psiquiatra a la que le conté un poco de lo que había pasado, pero no mucho por el miedo a que cuando viniera mi madre, cuando entrara, pues a ella se le pudiera escapar o pasar algo. Entonces yo esperaba que ella como profesional, como psiquiatra, pues me entendiera Ujú. y entendiera que cuando mi madre entrara, yo no iba a contar lo que había pasado, porque es que no lo sabía todavía mi familia. Pues fue muy lejos de lo que pasó en realidad, porque ella no lo entendió. En el informe también puso algo como tal de un familiar, problema con un familiar, cosa que mi madre pues me preguntó
pero que al final yo otra vez me volví A mentir. claro, volví a mentir y volví a decir que era por el tema de mi padre. Y entonces, el día que pedí el ingreso voluntario porque tenía ganas de suicidarme, esa psiquiatra estaba allí. Entonces yo escuché como otras dos psiquiatras le preguntaron qué hacían con mi caso, qué hacían conmigo. Y ella, pues claro, no sabía que estaba la puerta abierta de la consulta y dijo, no, Naira es una manipuladora, es una mentirosa, que cuando la madre entra a la consulta dice otra cosa diferente a la que nos dice a nosotras. Entonces fue el motivo por el que me negaron el ingreso. Y a veces pienso que igual si me lo hubieran dado, no habría llegado a ese punto, porque es muy doloroso verte, o sea, yo me vi con muchos tubos metidos por la nariz, metiéndome el carbón activo, yo tenía enfermeros y médicos por aquí, por el otro lado, todos intentando pincharme. Encima tú tienes algo de conocimiento de farmacia, ¿no? Sí, soy técnico de farmacia, aparte de socorrista y demás, y formadora de primeros auxilios en Cruz Roja. ¿Esto cuándo fue? ¿El qué? El suicidio, el intento de suicidio. En noviembre de 2022. En 2022. O sea, tú ya sabías. Sí, En yo plan, estaba tenías estudiando. conocimiento de medicamentos y... Sí, O sea, que había un riesgo real. exacto. Que no es igual que si yo No me iba a lo intento tomar sin yo tener dos ni idea. paracetamol. Exacto. No, yo sabía lo que me tenía que tomar. O sea, decidí coger un medicamento que yo estaba tomando de por sí y tomarme 34 pastillas, que era un medicamento que poco a poco te iba bajando los latidos del corazón hasta provocarte una parada. Entonces elegí ese porque sabía que ese me iba a matar. Yo no quería un medicamento que a lo mejor como el que hice otras personas, no, alprazolam o tal, que eso al final lo que va a hacer es dejarte dormida. No, yo sabía qué medicamento tenía que tomar. Pero por suerte, pues al estar tan drogada, avisé a mi mejor amigo y gracias a él estoy viva. ¿Le llamaste una vez ya habías ingerido la medicación? Sí. O sea, le conté lo que había hecho y él llamó a mis padres y todo se movió muy rápido. Y es verdad que donde yo estaba, o sea, mi idea era coger un... O sea, yo me tomé 14 pastillas en el instituto durante las clases y el resto me las tomé cuando salí. Y yo quería coger un autobús que fuera desde donde yo estudiaba a mi ciudad, pero a un pinar que hay en la playa, como el último sitio donde buscarían a alguien para que no me encontraran. Pero por casualidad de la vida, ese día el autobús no pasó a la hora que tenía que pasar. Entonces, al yo tomarme también las demás pastillas, yo estaba súper drogada y entonces no sé por qué, porque yo realmente me quería morir, se lo conté a mi mejor amigo. Y vamos, fue súper rápida la actuación. Pero hasta en ese punto, en ese momento que ya habías ingerido los medicamentos, ahí no te entró el arrepentimiento de decir, hostias, que me quiero quedar, ¿sabes? Sinceramente no, no. Yo me quería morir. No, no que, o sea, mi idea no era llamar la atención. Ya. Yo me quería morir de verdad. Pero al final, ya te digo, o sea, y creo que no me morí por estar tan drogada y no saber lo que hacía. Porque yo ya no era capaz de mantenerme de pie. Yo estaba agarrada a a una farola, porque no me podía mantener de pie de lo droga que estaba. Y tampoco sabía lo que estaba sucediendo alrededor. O sea, yo sabía que yo se lo había contado a mi mejor amigo, pero no sabía que venía mi madre, que venía Javier, que venía... No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Si hubiera pasado el autobús antes de que alguien llegara, me hubiera montado en el autobús. Mm. Porque es que no era consciente, estaba tan drogada que no era consciente de lo que estaba pasando. Yo me creía que como que no tenía derecho de vivir por todo lo que me había pasado. ¿Recuerdas un momento positivo que digas tú, no, mira, que aparte lo de tu madre, que me has comentado que estaba malita y que por eso lo dijiste, pero tú un cambio de chip, un cambio de mentalidad, de actitud positiva? ¿Quién te ayudó? ¿Qué herramientas
utilizaste para cambiar? Pues, como te comentaba antes, para mí, Lucía y Vicente, que son mis mejores amigos, creo que he podido avanzar y que he podido salir un poco de toda la mierda gracias a ellos y, y con mucha terapia. O sea, me ha costado mucho, pero si te tuviera que decir l- lo único positivo que le veo a que me haya pasado esto, son mis ganas de querer ayudar a mujeres que hayan vivido lo mismo que yo o cualquier tipo de agresión sexual. Porque creo que por mucha terapia que se haga, nunca es igual que, que hablar con alguien que realmente le haya pasado. Porque lo que esas personas sienten, yo también lo he sentido. Entonces, sentirme comprendida cuando te ha pasado algo así, para mí, es súper importante. Entonces, creo que lo único positivo que le puedo buscar es eso, mi ganas de querer ayudar. Muy bonito. Em, ¿Cambiarías algo respecto a la ley del menor? Me explico. Esta persona, cuando tu agresor era menor de edad, eh, creo que de 14 a 17 le ampara, ¿no? La ley del menor, de 14 a 17. Antes de los 14 creo que ni se juzga. Exacto. Ni se juzga. Pero luego de 14 a 17 es como más educativo, ¿no? No le condenan. Em, Como víctima, ¿qué opinas tú? Si tienes alguna opinión. Y que se pueda contar. Sí. Sobre todo eso. Que se pueda contar en público. Pues sí, a ver, mi opinión es que, o sea, para mí me parece una injusticia. Eh, es como, eres muy pequeño para que no te hagan nada a nivel penal, pero no eres pequeño para destrozarle la vida a otra persona de esa forma. Es mi forma de verlo. O sea, le guste más a la gente o menos. O sea, yo no entiendo cómo alguien que haya hecho eso, tenga 14 años o tenga la edad que tenga, no se le puede hacer nada. Es que me parece súper injusto para las víctimas que, o sea, yo siento muchísima impotencia de decir, joder, es que esta persona está tranquilo en su casa de que no le va a pasar nada, ¿sabes? Yo sé que cuando tuvimos una conversación, ellos se buscaron un abogado y que su abogado les dijo que no se preocuparan, que no podía pasar nada. Yo me he buscado a la mía también y está en proceso de ver qué puede pasar y qué no. Porque como tú dices, de los 14 para abajo no se puede, o sea, es inimputable. Pero de los 14 para arriba sí. ¿Qué pasa? Que normalmente es lo que tú dices. Pues son 3 meses en una ONG o 3 meses recogiendo la basura. Y meterte en un proceso judicial muy duro, donde tengas que contar muchísimas veces con detalle lo que te ha pasado. A muchas personas distintas. Claro, donde su abogado lo que va a intentar es dejarte por los suelos para que le digan 3 meses dando comida en una ONG, para mí no, o sea, yo No no lo quieres haría pasar ahí. por ahí. No, ni por dinero, ¿eh? Lo tengo clarísimo. O sea, si hubiera algo a nivel penal, aunque me diga 3 meses, yo me metería. Pero por el dinero que fuera y por trabajo social, Es que hay a veces que parece que se le ampara más al agresor que a la víctima, ¿verdad? totalmente. Es que, o sea, yo no siento que tenga ninguna ayuda de a nivel ni judicial ni de nada. O sea, y que encima me digan que la ley lo protege por ser menor, y si encima yo lo denunciara por el tema del dinero, me lo tendría que pagar sus padres, no él. O sea, cuando yo me enteré de esto ya me quedé flipando porque fue como, es que encima ni él va a tener que hacer ese esfuerzo de pagarlo. Y al final es eso, yo no quiero ni dinero, ni que estoy en todo mi derecho, ¿eh? Y que si alguna víctima
quiere denunciar por el dinero o por el trabajo social, están en todo su derecho, porque al final cada una es libre de hacer lo que quiera, pero es que yo no me voy a meter en un proceso judicial de contar con detalle todo lo que ha pasado por dinero. Sé que esto quizás te sirva para poco, pero ¿te pidió perdón alguna vez? Pues mira, no me servía para poco. O sea, me hubiera ayudado. A mí me hubiera ayudado. Una vez que mi madre, cuando ya mi madre, o sea, él le dijo a mi madre que había pasado, su madre, que no era capaz de mirar a mi madre a la cara durante todos esos días, le comentó que si nos podíamos ver los cuatro para arreglar el problema. Mm. Y yo sabía que, o sea, no había nada que arreglar ni nada que solucionar, porque obviamente ha pasado lo que ha pasado, pero yo pensé en mi madre y dije, igual mi madre sí necesita tener esa conversación los cuatro para, para que ella se quedara un poco más tranquila y demás. Accedí. Dijo, bueno, pues nada, vamos. Entonces me puse cara a cara a él. Él no era capaz de hablar, no dijo nada. Era su madre la que todo el tiempo decía que era un juego de niño, que yo me había tomado mal. O sea, encima que yo Tienes me que había escuchar tomado eso. mal. O sea, que tengo yo la culpa de habérmelo tomado mal. Entonces, hay algo que yo sí me arrepiento muchísimo, pero de verdad a unos niveles que no lo puedo ni explicar. Pero él se le saltó una lágrima y a mí me dio pena. Me dio pena, cogí y le di un abrazo, porque me dio pena. Y de verdad, o sea, no sé, da ganas de llorar porque no entiendo mi reacción de ese momento de darme pena a una persona que realmente odio, porque odio. Y al final, pues la conversación era como todo el tiempo lo mismo, que la culpa era mía, tal. Yo no podía más ya, no, no quería terminar ya con la conversación. Y al final, pues le di la razón como los locos a la madre. Le dije, pues vale, ya está. Será que yo me lo he tomado mal. Y luego, pues nos dimos cuenta que nos habían grabado toda la conversación. Entonces, imagino que para ellos tener algo en caso de que yo denunciara. Qué maldad. La verdad que mi madre no pensaba llevarse mal con su madre, porque ella no tenía culpa. Pero eso hizo que mi familia se rompiera realmente. El no No, esperar que tu familia, a la que tú has estado tan bien con ella, te defraude de esa manera y te grabe la conversación. no, a la vista está que una madre por un hijo hace lo que sea y que te puede cegar hasta el infinito. Nunca lo entenderé, igual cuando sea madre, pero bueno. Y tu reacción ahí, yo sí que la puedo llegar a entender. Es un momento puntual, en un entorno muy concreto y si tú eres buena persona, eh, puedes llegar a empatizar en un momento puntual, olvidando todo el sufrimiento. O sea, no te martirices por eso, sinceramente. Es algo Porque que, mira, yo antes de contarlo, yo no le deseaba nada malo. Yo lo único que decía era que yo quería vivir mi vida tranquila. Lo único que yo pedía. Vivir mi vida tranquila, el poderlo superar, el poder ser feliz, el poder hacer mi vida normal, la vida normal de una niña de 20 años, de 21, de 22. No le deseaba nada malo. Pero cuando lo conté, es como que toda mi rabia la saqué para afuera y empecé a tener un odio. O sea, yo siento ahora mismo un odio con él, o sea, hacia él, de a veces, o sea, a veces he pensado, ojalá se muriera. Pero es que no quiero que se muera, o sea, no quiero que sea tan fácil. Quiero que de verdad él sufra. Y a la vez me siento mal de sentir esto porque yo he pasado por todo.
he pasado por momentos de que le he querido porque es mi primo y le he querido mucho, pero por momentos de odio porque has matado una parte de mí y me has destrozado la vida. Porque es verdad que mi historia no me define, pero es que ahora mismo yo soy como un cuerpo al que han herido y una parte de mí ya no va a volver a ser como antes. Y eso es por su culpa. Entonces no puedo evitar sentir parte de odio. ¿A día de hoy te perjudica todavía? ¿O si ahora no, pero sí anteriormente durante muchos años, te perjudicaba con tus parejas o a la hora de tener relaciones? Entiendo que sí. Sí me ha perjudicado. O sea, al principio me daban muchísimo asco los hombres, no era capaz de nada. Y es más, si lo típico, ¿no? Tienes 15, 16 años, sales con tus amigos y demás. Si en el grupo que salíamos iban chicos, yo normalmente ponía alguna excusa y no iba. ¿Te daba Porque no me miedo? sentía bien estar rodeada de chicos. Poco a poco pude ir superando eso, pero eso ha hecho que mis amigas me dejaran un poco de lado. Porque al final yo tenía depresión, tampoco salía mucho, y si te dicen de salir 40 veces y tú a las 40 dices que no, para las 41 ya igual no te avisan. Entonces yo empecé a estar sola. Y es verdad que empecé a tener relaciones sexuales con 18 años y no he tenido ningún problema. Sí es verdad que a veces pues me ha recordado a momentos con mi primo y no he podido volver a tener ningún tipo de contacto con esa persona. Aunque esa persona no me haya hecho nada que tenga relación con lo que me pasó. Es como que mi cabeza en algún momento une y ya no puedo volver. O sea, pero no es tener esa práctica, sino no ver a esa persona ya. Cortar relación con ella. No, o sea, tenerla de amigo, pero sin ningún tipo de contacto sexual. Mm. Nada. Entonces eso obviamente me ha perjudicado y me ha perjudicado muchísimo en tema de medicación, porque yo hasta enero de 2024 tomaba 14 pastillas diarias. Eso no es normal en una niña de 23 años. Entonces, ¿Quién te mandaba tantas pastillas? pues los psiquiatras, o sea, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, porque ha habido momentos en los ¿14 que, pastillas sí, para una niña? ha habido momentos en los que yo escuchaba, hace años escuchaba voces, las suyas, o escuchaba, o tenía muchas imágenes, y sí que me pasaba que al tener muchas imágenes que me venían, pues me desmayaba, o me daba un ataque de pánico. Y eso es verdad que con las pastillas han ido reduciendo, pero mi dependencia hacia la medicación ha ido aumentando. A día de hoy, gracias a un ingreso que tuve en enero de 2024, tomo 4 pastillas nada más y me ha costado mucho. Y mi idea es, o sea, yo ahora mismo estoy bien, tengo un trabajo en el que estoy contenta, entonces mi idea es cada vez tomar menos y, o sea, ser feliz. Mi objetivo es ser feliz ayudando a las demás que hayan pasado lo mismo que yo y intentar que ellas sean felices también. ¿Cómo te entiendo? Mira, voy a enseñar. Voy a coger los documentos que ha traído Naira para que veáis un poco todo lo que está pensando con palabras. ¿Es esto, no? Fu. A mí ya me lo está enseñando, ¿eh? He estado viendo toda la medicación que tomaba, los ingresos, Claro, pues todo. son informes, no están todos, pero son muchísimos informes desde 2010 que, o sea, empecé a tener migraña. En principio la migraña es una enfermedad que te puede entrar, Mm. pues porque sí, pero mi psiquiatra me dijo que había sido por los abusos. Yo nunca pensé que podría, Relación, ¿no? Con eso. sí, que podía tener relación, pero sí, o sea, te deja mucho problema aparte de lo mental,
también a nivel de enfermedades físicas. Esto hablé yo con Claudia cuando vino al podcast, que al final lo que tú no eres capaz de chillar, lo chilla tu cuerpo. Sí, la Lo decía muy... somatización es increíble. Mm. O sea, y bueno, son documentos en los que la mayoría son síncope, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ingresos, porque he Y tenido 3 ingresos, incluso el... el intento de suicidio. ¿Cómo venía, con qué palabras era? ¿Te lo hemos leído antes? Idea, o sea, intento de autolítico, Tolítico. sí. Porque al principio, o sea, yo sentía, yo prefería hacerme daño para sentir lo físico y no lo mental. Es verdad que no he sido una persona que, por ejemplo, se ha Se corte. cortado o se hace ese tipo de cosas, pero sí que a lo mejor o me pegaba yo sola o tal, porque prefería que me doliera la pierna a el dolor que sentía mi corazón. Entonces, bueno, Qué aquí duro. está. Es que Ahí están las pruebas. ahí está Que todo. no hacía falta ni enseñarlo, pero yo que la habías traído, No, digo, sí, por sí. lo O menos sea, que aquí está lo, todo que lo vean. de cómo ha sido mi vida. ¿Qué mensaje, por ir terminando con cosas positivas, qué mensaje le pudieras dar a estas personas que estén sufriendo violencia física, sexual, psicológica? Un mensaje para ellas. Algo que te salga así de dentro. Que no se sientan solas porque no lo están realmente. Que aunque ahora mismo crean que es imposible contarlo, que es imposible salir de esa situación, que se sale, aunque cueste muchísimo, se sale, que lo que tú ahora piensas que es imposible, igual en un mes tu vida da un cambio y es posible. Entonces, que se sienta refugiada en personas que sí que le hemos dado ya voz a nuestro problema. O sea, que a mí pueden venir sin problema. Pueden escribirte. Claro, pueden escribirme, que yo voy a estar encantada de poder asesorar, de poder ayudar junto a mi equipo, de todo. Que no se sientan solas sobre todo. Porque yo creo que es mucho más fácil salir de este problema cuando alguien te acompaña en el proceso. Entonces, sobre todo de esperanza. Que tu historia no te define y puedes llegar a ser un cuerpo herido, ¿vale? Te han herido, hay una parte de ti que probablemente no vuelva, pero que la parte que está ahora, que sea lo mejor posible y lo más feliz posible. Bravo por eso. ¿Tienes algún proyecto? Bueno, no lo hemos comentado antes. Antes de cámaras, antes de grabar, ella me ha preguntado a mí por la Dana. Hemos hablado que ella también estuvo allí en la Dana ayudando, casi del minuto uno, una semana. Y luego está también en Ucrania, ¿no? Estuviste allí echando una mano en un orfanato. Estuve en la frontera de Polonia, sí, ayudando a un orfanato que había de Kiev y la experiencia fue única, de verdad. O sea, recibí yo mucho más Lo que que lo que diste. recibieron ellos, Suele pasar, sin duda. suele pasar. ¿Y algún proyecto más ahora en mente? Pues tengo un proyecto ahora que se llama No Más Silencio, en el que tengo un equipo de psicólogas y abogadas expertas en trauma, en violencia de género, en abuso sexual infantil. A nivel, o sea, se puede hacer terapia a nivel online y a nivel presencial en algunas ciudades de España. Y, y cualquier persona que haya vivido esto se puede poner en contacto pues a través de la página web, pedir asesoramiento pues jurídico en un momento puntual que tenga, porque he creado un equipo, o sea, yo quería un equipo que fuera especializado en esto, porque no es tan fácil encontrar a un profesional que haya trabajado ya con Ujú. mujeres víctimas de abuso sexual infantil o abogadas especializadas en violencia de género, en violencia hacia la mujer. Entonces he creado lo que para mí es lo que me hubiese gustado a mí encontrar cuando yo me sentía perdida. Entonces sí que tengo ese proyecto y sí que me gustaría pues ayudar al máximo
número posible de mujeres. Y mi idea es hacer un libro con testimonios de víctimas como yo, primero, para que se les dé voz, para que la gente vea que realmente no es un caso aislado, que pasa muchísimo más de lo que se imaginan, que pasa sobre todo en familia, que esto es muy triste, que normalmente el agresor sea de tu familia, y luego que el dinero vaya destinado a crear espacios donde poder dar pues esas terapias o terapia grupal o un taller, al igual que hay talleres de autoestima o de gestión Ujú. emocional, también me encantaría dar talleres de tipo arteterapia, talleres de arcilla o de música o así. Entonces el dinero pues que vaya destinado para eso. O sea, ¿Cómo no se es llama una la empresa. organización? Corazones en acción por un mundo mejor. Y el proyecto es No Más Silencio. Pero mi idea no es crear, o sea, no quiero que la gente lo vea como una empresa, porque no es así. Yo no me quiero beneficiar de nada de eso. Simplemente, pues que todo lo que se recaude y todo lo que haya del proyecto, Sí, una ONG, ¿no? sí, es por y para ellas, simplemente. De momento que den el paso a escribirte, ¿no? Sí, A hablarte, a dar su exacto. testimonio. Me gustaría que dejaras un mensaje, es algo que quiero hacer con los invitados que vengan aquí a partir de ahora. Dejar un mensaje para que veas, para que vea tu yo de dentro de a lo mejor 5 años. ¿Qué le dirías? Una pregunta difícil. ¿Sabes? Puede ser un mensaje, puede ser, no sé, mm, soñar un poco, ¿no? Cómo te gustaría estar o los pasos que te gustaría dar. Pues me Porque encantaría. imagínate que dentro de 5 años vuelves aquí y te ponemos este vídeo, ¿sabes? Me encantaría eh, ser una persona referente en cuanto al abuso sexual infantil o a la salud mental, porque me encantaría que de aquí a 5 años eh, yo hubiera podido ayudar a muchas personas, ¿A cuántas? De un a número. muchísimas, a miles de personas. Miles. Sí, tanto de abuso sexual infantil como depresión, como ataques de pánico, todo lo que tiene que ver la salud mental y la agresión sexual. Entonces le diría que gracias por haber dado el paso de estar hoy aquí, porque si no lo hubiera dado y vosotros no me hubieras dado la oportunidad, seguramente dentro de 5 años no me estaría ni planteando esta pregunta. Entonces, sobre todo, gracias a ti, a mí también por hacerlo público, que no es nada fácil, porque sé que mi familia lo va a escuchar, sé que es complicado, pero al final, pues eso, me gustaría ser una referente en cuanto a este tema, no por yo ser alguien que yo diga Ujú. tal, no, sino por Por ser el un bien que vas a referente de hacer. haber ayudado a muchas personas. Así que ese sería mi mensaje. Dicho está, ¿eh? Dicho queda. Gracias a ti por venir, por haber dado el paso. Mi labor es esto, dar voz a las personas que vayan con la verdad por delante y que sean buenas personas. Vamos, siempre que esté en mi mano, yo tendréis mi apoyo para daros visibilidad y poder poner también mi granito de arena de esta forma. Así que gracias por venir, gracias por contar tu historia y espero que nos veamos pronto. Gracias, Dani.